clase número 10 de la materia la epístola a los romanos. Bien, hermanos, vamos a iniciar hoy el capítulo número 3. ¿Okay? Vamos a iniciar hoy el capítulo número 3, donde vamos a entrar o vamos a seguir con esta parte de la enseñanza de Pablo con respecto a la gente o el ser humano en general. ¿Okay? Hoy en día, una de las cosas que está surgiendo mucho dentro de la sociedad y esta corriente ideológica o cosmovisión o filosofía es que el ser humano trata de encontrar buenas excusas del por qué él no debe ser juzgado. O sea, tómenlo así, hermanos. El hombre dentro de sí mismo sabe que un día tiene que dar cuentas. Lo sabe. Por eso los seres humanos que no son creyentes, hermanos, le tienen mucho miedo a la muerte. Porque una de las cosas a las que le tienen miedo estas gentes es que no quieren dar cuentas. Que saben dentro de sí mismos que tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al capítulo número 3. ¿Ok? Y empezar a ver en este capítulo 3 cómo ahora Pablo va a abordar el punto de nacer judío, pero que no tiene ningún valor con respecto a la salvación. ¿Ok? Eso es algo muy importante. El pueblo judío o el pueblo de Israel es un gran, vamos a poner, es un gran ejemplo del poder de Dios. Y es como una sombra, fíjense lo que voy a decir, una sombra de lo que es ahora la iglesia. Más adelante lo voy a explicar, pero eh, eh, Dios puso todas esas cosas del Antiguo Testamento con Israel, y dice 1 Corintios 10, para ejemplo de nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. O sea, Israel o sea, le pasó lo que a la iglesia le puede pasar por una de las razones fuertes es por no creer. O sea, a lo mejor es fácil decir hay que creer, pero es muy difícil para la gente que primeramente no estudia y segundo quiere andar en el cristianismo a base de su voluntad o a base de sus sentimientos o a base de su cosmovisión. El cristianismo no se puede vivir así, hermanos, ¿eh? O sea, no se puede vivir a base de lo que yo creo. No. Se debe vivir a base de lo que dice la verdad. Y la verdad es la palabra. Esa es la verdad. O sea, el punto de partida de un cristiano debe ser la Biblia. O sea, no es tu opinión, no es lo que... Bueno, es que según mi experiencia. O sea, podrás tener la experiencia del mundo, pero eso no es la verdad. ¿Sabes por qué no es la verdad? Porque tu experiencia es relativa en el sentido de lo que has vivido. O sea, a lo mejor si tuviste dos papás, o sea, en el sentido de tu papá y tu mamá, hay gente que nada más tuvo su mamá, o hay gente que nada más tuvo su papá, entonces él tiene una diferente experiencia. Entonces vamos a ponerlo así, poner la experiencia como base de lo que es el evangelio no es algo muy bueno. ¿Por qué? Bueno, pues porque tu experiencia tal vez le puede servir a algunos, pero para otros no les va a servir. Entonces, ¿qué podemos decir como introducción a este capítulo? Bueno, hemos visto entonces que Pablo, en los dos anteriores capítulos, desmantela todas las excusas que los hombres comúnmente ponen. Por decir que Dios no existe o sigo, Dios no existe o sigo mi conciencia, ¿no? O sea, para muchos dicen, es que si Dios existiera, una de las excusas que ellos ponen es que dicen, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Por decir, yo escuchaba ayer una persona en un podcast que ellos realizan en redes sociales, y él decía, es que yo no creo que en eso del efecto y consecuencia, ¿no? O sea, de la causa y efecto. Yo no creo en eso. ¿Por qué? Y él daba un ejemplo muy llano. Él decía, es que, por decir, ve a los expresidentes. O sea, han hecho muchas cosas malas y aún así, pues no les pasa nada. Y ese es un razonamiento hacerlo muy llano, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no simplemente
el que ellos, tú no te des cuenta de que ellos tal vez viven una cosa difícil, no quiere decir por eso que no están pagando lo que han hecho. Entonces, esa gente así piensa. O sea, piensa, Dios no existe porque tal persona hizo tal cosa y yo no veo que le pase nada. Ah, entonces tiene que pasarle algo para que tú creas. O sea, eso es algo muy llano, hermanos. Y así cree el mundo, así cree el ser humano que no conoce de Dios. ¿Ok? O sea, da ese tipo de razonamientos. Pensando que su razonamiento está muy acertado. La cuestión es que, como muchos lo dicen, ¿no? Hay gente que es tan miserable que lo único que tiene es dinero. O sea, sí, tendrán mucho dinero, pero son infelices, hermanos. Entonces, no siempre lo que uno quiere que pase para creer en Dios va a pasar, ¿eh? Dios no cumple caprichos. Segundo, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Yo no le hago mal a nadie. O sea, ellos dicen, no, pues ¿sabes qué? O sea, sí, yo admito que soy malo, pero a comparación de otras personas, yo no soy tan malo. Y siempre el hombre se la vive comparándose, ¿no? Siempre se compara con alguien que, según su opinión, eso es otra vez, según su opinión, es más malo que él. Pero, hermanos, recuerden que aquí no hay pecados chiquitos ni grandes. La consecuencia, pues sí, sí es más chico, más grande. Pero no hay pecados chicos ni grandes. O sea, todo pecado pues lleva al infierno. Y otro punto que pueden algunos argumentar es que soy miembro de una iglesia. ¿Cuántos no han dicho esto, no? Es que yo estoy con fulano pastor. Es que yo, escucho prédicas por internet. Y yo no digo que eso sea malo. Pero pensar que como yo escucho a tal pastor, me congrego en tal congregación, no lo sé, he leído tal libro, fui bautizado, ¿verdad? Fui bautizado. Es que yo antes daba clases a los niños, ¿no? Me ha tocado personas así, que antes daba clases a los niños, toda la cosa, y le digo, ¿y ahora por qué no te congregas? Bueno, es que, pues hubo algunos problemas, yo no estuve de acuerdo, y fíjate, o sea, ya las personas lo creen, ven el servir a Dios como un trabajo más, donde ellos deciden si quieren seguir adelante o no. Y yo les he dicho, o sea, esto no es un trabajo, esto es un servicio, es muy distinto. En un trabajo te pagan, en un trabajo te acatas a cierto horario. Aquí, en Dios, una de las cosas que te debe de mover es el amor. En el trabajo no te mueve el amor, en el trabajo te mueve la necesidad o te mueve la avaricia, lo que tú quieras. Pero en el caso de Dios, no, te debe de mover el amor hacia Dios, hacia Dios y hacia la congregación. Bien, entonces vamos a entrar al versículo número 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Aquí el judío, ¿qué ventaja? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Dos cosas aquí. Una cosa es algo con lo que se nace y otra cosa es algo que se hace. ¿Ok? Dos cosas importantes. Muchos podrían argumentar o podríamos cambiar aquí. ¿Qué ventaja tiene pues el cristiano de casa, ¿no? O sea, el que nació en cuna cristiana. ¿Qué ventaja tiene? ¿O qué aprovecha si alguna persona pues a lo mejor creyó muy pequeña, ¿no? Esa es otra parte. Que a lo mejor creyó muy pequeña, creyó a los 8, a los 9 años, a los 10. Hay incluso niños que yo me he enterado que han creído a los 4. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Bueno, en algunos puntos tiene varias ventajas. Y es lo que Pablo va a decir después. O sea, recuerden que en el versículo número, en el capítulo número 2, en los últimos versículos, se los voy a leer. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Estoy leyendo Romanos capítulo 2, versículo 28. Ese es el que estoy leyendo. Estoy leyendo el contexto de ese pasaje para que lo entendamos un poco mejor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo sigue hablando y diciendo, bueno, si ya dijimos que el judío no es el que lo es exteriormente, o sea, no es por nacimiento, ni la circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne, o sea, no es por algo que hicimos, sino que es de Dios. Bueno, entonces viene la pregunta. Bueno, sí, Pablo, entonces,
no importa si yo nací judío o no nací, no importa. No importa si me hice la circuncisión o no me la hice, no importa. Bueno, entonces ¿en qué sirve ser judío? O sea, ¿por qué los judíos se jactan tanto si no es lo externo, ¿no? Sino el corazón. Bueno, entonces Pablo va a explicar esa parte. O sea, Pablo va a poner en su sitio correcto ese punto, ¿ok? Y Pablo les dice que hay muchas cosas por las cuales es una ventaja el judaísmo. Dice mucho, en todas maneras. Dice, primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿ok? Israel fue el canal o el conducto de la ley, ¿okay? De la ley al mundo, ¿ok? La mayoría, si no es que todos, en el mundo saben de los 10 mandamientos. ¿Por qué medio llegó ese punto de los 10 mandamientos? Por Israel. Entonces, siempre va a hablar de los judíos en Roma con relación a su situación espiritual. Entonces, fíjense bien este pasaje que dice más adelante, Romanos capítulo 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Okay? O sea, cuando lleguemos a este capítulo, pues lo voy a explicar más a fondo esas cosas que está hablando Pablo. Pero ¿qué podemos decir aquí? Bueno, lo que podemos decir es que Israel fue ese canal de adopción. ¿Qué quiere decir? Israel es la sombra de lo que es tomar a un pueblo y hacerlo suyo, como lo hizo con la iglesia. La gloria, es decir, las obras que Dios hizo en Israel y para Israel fueron muy gloriosas. Abrir el mar, alimentarlos con maná, abrir el río Jordán, las 10 plagas de Egipto, enviar codornices, sacar agua de la roca, la gloria del tabernáculo, adentrarlos dentro de la tierra prometida. Los muros de Jericó cayeron sin ninguna catapulta, sin ningún tipo de ingeniería. Muchas de esas cosas traen gloria a Dios. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia se está viendo la gloria de Dios por muchas cosas. O sea, mucha gente he oído criticar y dicen, es que este hombre asesinó muchas mujeres, o asesinó muchos niños, o asesinó muchas personas, y ahora está en la cárcel y dice que ahora predica la Biblia. No, y él dice que Dios lo ha perdonado, y ellos dicen, es que yo no puedo creer eso. O sea, ¿cómo es posible que una persona tan mala así Dios lo pueda perdonar? ¿Te das cuenta? O sea, eso es gloria para Dios, porque eso es algo que el hombre no puede hacer. Pero si Dios, el pacto, ¿cuál pacto? El pacto de fe. El pacto de fe que fue hecho con Abraham. Pero más adelante hay un pacto que Dios dice que escribirá en el corazón su ley, y nadie preguntará a su compañero quién es Jehová, porque todos me conocerán, ¿no? Entonces, el pacto vino por Israel, pero no era un pacto, ven si bien hermanos, el pacto vino por Israel, pero no era un pacto totalmente para Israel. Que ese es el error que muchos cometen. O sea, piensan que porque inició allí es solamente para ellos. No. Pablo después en Efesios y en Colosenses explica esta parte. La promulgación de la ley, obviamente, otra lo dijimos, el monte Sinaí o la cordillera de Oreb, ahí se promulgó los 10 mandamientos. El culto. Recordemos que Dios a este pueblo específicamente le dio el culto de los holocaustos, sacrificios de paz, sacrificios o ofrendas por los pecados, ofrendas por los niños primogénitos, ofrendas por los leprosos limpiados. Todas esas tipos de ofrendas fue dada a Israel, lo cual es sombra de lo que habría de venir. Y las promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, promesas como la nueva vida en Cristo, promesas como el Mesías que vendría, promesas como que el Señor dice, he venido a dar libertad a los cautivos, a dar sanidad a los que no ven.
toda esa parte de esos versículos fueron dadas a Israel, pero esas promesas continúan o fueron cumplidas en la iglesia. ¿Okay? Entonces, aquí se amplía más, hermanos, que el punto de los judíos son importantes porque de ahí vino el Mesías. ¿Okay? Dice, de quienes son los patriarcas, obviamente Abraham, Isaac, Jacob, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, ¿en qué ventajas hay? ¿Qué ventajas hay de ser judío? Pues en el punto espiritual ninguna, pero en el punto de la historia y en el punto de las cosas que Dios ha hecho, pues obviamente muchas. ¿Okay? Entonces, a pesar de tener las escrituras en sus manos y ser el pueblo que Dios escogió en su soberanía, ellos fueron incrédulos al llamado de Dios para sus vidas. Como te lo digo, Israel es el más grande ejemplo de lo que conlleva creer o no creer. ¿Ok? Bien. Entonces seguimos. Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4. De ninguna manera. Bueno, dice aquí, no lo tengo bien, pero dice el versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Luego dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Este pasaje que estamos viendo aquí, que Pablo cita en el versículo 4, fue tomado de este salmo, del Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ok. Versículo 3 de Romanos 3 dice, ¿por qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, lo que le está diciendo lo que está argumentando aquí Pablo en el versículo número 3 es, a ver Pablo, entonces quiere decir que ya Dios ya no tiene nada que ver con Israel. No, dice, y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejara de cumplirles todo lo que les prometió. Y eso es verdad, hermanos. O sea, veamos, por decir, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes. El pueblo no era tan fiel, no era tan creyente, todo dependía de que alguien los impulsara. Pero Dios por eso no anuló las promesas, sino más bien Él las ha cumplido totalmente, pero no en Israel, hermanos. O sea, eso hay que entenderlo muy bien. Recuerden que de dos pueblos, dice Efesios, de dos pueblos hizo uno solo. O sea, el Israel verdadero, vamos a ponerlo así, en el punto de la iglesia, el Israel verdadero es todos aquellos que han creído en Cristo, incluyendo judíos. ¿Ok? Ese es el verdadero Israel ahora. Israel en el anterior pacto, eso es muy importante para que entendamos algunos versos más. Israel en el antiguo pacto fue un pueblo al que Dios guió y mostró su fidelidad para darse a conocer al mundo, ¿okay? Por medio de obras, porque recuerden que Romanos 1 dice que el mundo conoce de Dios por la creación, pero Dios quiso darse a revelar haciendo obras extraordinarias dentro del mundo, a través de un pueblo. Pasando el tiempo, Israel fue incrédulo, fue dispersado, regresó a su tierra, nuevamente Dios los ha traído por diferentes etapas difíciles a este pueblo, y aún así no ha sido exterminado. ¿Por qué? Porque Israel es la evidencia de que Dios es fiel a su promesa. Sin embargo, la promesa de que viniera el Mesías y trayera liberación, pónganse a pensar, la promesa de que viniese el Mesías y trajese libertad a los cautivos, ¿para quién fue hecha esa promesa? Sí, fue hecha al pueblo de Israel, o fue dicha para el pueblo de Israel, pero pongámonos a analizar, ¿a qué Israel? Bueno,
al Israel de Dios, como lo dice Gálatas. ¿Cuál es ese Israel? El pueblo que se une de dos, judíos y gentiles, y que de esos dos pueblos hizo uno solo. ¿Ok? No estoy diciendo que ya somos israelitas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las promesas de Dios se han hecho más visibles hacia el verdadero Israel. Porque parece, hermanos, parece como que hay promesas que Dios no ha cumplido. No, como que parece que Dios no ha cumplido, y eso tenemos que analizarlo un poco más a fondo. Dios ha cumplido ciertas promesas. Y incluso, hermanos, puedo decir algunos versos, o podemos ir analizando unos versos, donde parece como que, por decir, en el Evangelio de Mateo, parece que cita versos que están fuera del contexto. O sea, como que tú dices, ajá, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, este verso dice, como dijo la Escritura, y cita un verso, y parece que no tiene nada que ver. Bueno, no tiene que ver en el punto del Israel de carne, hermanos, sino hablamos del Israel espiritual. Si entendemos eso, hermanos, vamos a entender muchas otras cosas. Entonces, por eso dice aquí, versículo número 4, ¿no? En este pasaje, versículo número 4, de ninguna manera, o sea, ¿qué quiere decir? Que se ha hecho nula la fidelidad de Dios, o sea, se han anulado las promesas de Dios. Es obvio que no. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, ¿qué quiere decir? Dios siempre ha sido fiel a su palabra, pero el hombre en este caso, y el Israel de la carne, ellos han sido infieles al pacto, pero Dios siempre será fiel. ¿Para qué? Para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, los judíos le fueron prioridad, les fue dada la palabra para que la predicaran, sin embargo, fueron infieles en todo. Ahora todo Israel no fue fiel. Bueno, sí, algunos de los judíos no creyeron, sí, algunos no siguieron a Dios, pero eso no hace nula la fidelidad de Dios. ¿Okay? Pablo hace una referencia en este versículo 51 o del capítulo 51 de Salmos. Recuerden que el contexto aquí es el pecado de David. Ese es el contexto de este capítulo. Entonces, ¿Dios se equivocó a escoger a Israel? Obviamente que no. Dios no se escogió, sino que ha cumplido sus promesas fielmente. Entonces sigue diciendo, versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, o sea, dice, estoy razonando. Esto es un punto de vista humano. Es decir, a ver, Dios sabía que iba a Israel a fallar. Sí, Dios lo sabía. Y Dios utilizó esa infidelidad de Israel para exaltar más el evangelio. La respuesta es sí. Bueno, entonces, ¿por qué Dios juzga fuertemente a Israel? O sea, como que parece como que Dios utilizó de su títere a Israel para que hiciera algunas cosas aún en su maldad y dar otra oportunidad a otro pueblo. Parece eso. Sí, eso es un punto de vista humano. Pero dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Qué quiere decir esto entonces? Lo que quiere decir es que Israel tuvo su oportunidad y Dios juzga muy fuerte a Israel por todas las cosas que ellos vieron de Dios. Recuerden, hermanos, que al que más se le da, más se le pedirá. Entonces, Israel tuvo esa gran gracia de poder ver y escuchar la voz de Dios. O sea, ¿te imaginas ver el monte Sinaí, humear como si estuviese en erupción? Imagínate ver el tabernáculo que dice que se llenó con la nube y se llenó con la gloria de Dios. O sea, imagínate ver esas acciones. Luego más adelante en el templo de Salomón. Luego más adelante ver o enterarte de esta parte de Daniel, ¿no? Que fue librado del foso de los leones, de sus amigos que fueron librados de un horno de fuego, de ser librados de las manos de Naamán. O sea, todo ese tipo de cosas ellos ya lo tenían oído y lo vieron, hermanos, y aún así ellos, ¿qué?
decidieron no creer. Entonces, ¿es injusto Dios que castiga, que da el castigo? Pues obviamente que no. ¿Por qué? Porque obviamente en ese punto de escogerlos les dio una oportunidad muy grande. ¿Y cuántas oportunidades no les dio con los jueces dentro del mismo desierto? Dios les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad hasta que llegó el momento en que él dijo: Dios, ¿sabes qué? Hasta aquí, ustedes se van a regresar al desierto y ustedes van a morir ahí. Entonces, algunos podrían decir: nuestro pecado cumple un buen propósito, porque nuestros actos, porque muestra a otros lo justo que es Dios. No es injusto, entonces, que Dios nos castigue. Esto no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios fuera completamente justo, no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar el mundo? Sí, hermanos, otro punto. ¿Egipto tuvo oportunidad de arrepentirse? Sí, sí tuvo oportunidad. Cuando Moisés llegó y le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, y Faraón dice que endurecía su corazón. Bueno, eso es lo que pasa con el mundo también. Deja tu pecado, ¿no? Se le dice: deja tu pecado. Y en vez de dejarlo, lo que ellos hacen es endurecerse más e ir más en contra de lo que Dios ha dicho. Versículos 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Verdad? ¿De dónde sale esta frase? Hagamos males para que vengan bienes. Bueno, sale de este punto, hermanos, de que entre más el hombre sea más pecador, y yo te lo voy a explicar bien, entre el hombre sea más pecador, más glorioso es su salvación. ¿Por qué? Porque como te lo dije, o sea, hay personas que dicen: es que este hombre fue un no sé, un asesino. Mató mucha gente, ¿no? Y a lo mejor hicieron cosas horripilantes, ¿no? O sea, yo me enteré de una persona que es cristiana ahora, pero que mataba personas, y después así que las metía en su casa, en su sótano, y las fileteaba, ¿no? Como si fueran reses, y vendía a veces la carne, era carne de humano, y de hecho es por allá por Ecatepec, allá de México, era un caso así conocido. Y entonces dice que las fileteaba a las personas, y lo que sobraba lo molía y lo volvía como tipo brea para cubrir sus muros. Entonces ese hombre pues lo agarraron, lo metieron a la cárcel, y en la cárcel conoció de Dios. Y ahora dicen que ahora sí que se enteran de que a la hora predica el evangelio. Entonces la gente dice: como este hombre, que fue tan malvado, que fue una persona tan perversa, gente que ¿cómo es que ahora dice que Dios lo ha perdonado? O sea, si todas las maldades que hizo, o sea, eso yo no lo puedo creer, así dicen: eso yo no lo puedo creer, que Dios lo pueda perdonar. O sea, yo creo que lo que él está viviendo se lo merece. O sea, sí, esto se lo merece, porque son las consecuencias de sus actos. Sin embargo, ellos piensan que para predicar la Biblia tienes que ser una persona pues súper recta, ¿no? Y no. Entonces, traducción viviente, dice aquí. Sin embargo, alguien podría seguir argumentando: ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso que nos difaman asegurando que nosotros decimos: cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. ¿Okay? O sea, tomar al revés lo que estamos diciendo, pues obviamente sale de un corazón caído. O sea, sí, hermano. O sea, imagínate, el hombre más malo, el hombre que más ha pecado, que tal vez hizo cosas horripilantes, que tal vez nombrarlas es de enojo. ¿Esa persona Dios la puede perdonar? Sí. Pero ¿cómo es posible? Exactamente. O sea, para ti, como hombre, como ser humano, para ti eso es injusto y es imposible. Pero para Dios no lo es. ¿Y qué se requiere? Se requiere la fe. Que Él crea. ¿En qué?
en el evangelio. Ah, bueno, entonces quiere decir que Dios recibió mucha gloria porque perdonó a una persona que es súper mala. Sí. Ah, bueno, entonces hay que vivir siempre malo para que Dios reciba más gloria. Ahí viene el pensamiento como que, no, bueno, entonces si Dios recibe mucha gloria porque me salvó a mí, que soy un super pecador y porque hice cosas horripilantes, pues hay que seguirle por ese camino, ¿no? Porque para que Dios sigas recibiendo gloria. Y es obvio que no, o sea, tampoco te vayas al otro extremo, no nos referimos a eso. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Israel, uno de los problemas que tuvo, hermanos, es que cuando salió de Egipto, ellos seguían pensando como egipcios. O sea, llegar a esta conclusión, hermanos, de pensar que yo puedo seguir con mi vida, porque así Dios recibe gloria, porque Dios al final recibe a todos, otro tipo de ideología del mundo diabólica y caída, que yo puedo vivir como quiera, total, al fin y al cabo Dios perdona a todos. Esa es una idea que viene del mundo y desde una persona que no ha entendido lo que es nacer de nuevo. ¿Okay? Pablo condena la doctrina de la que se le llama la ética situacional, la cual afirmaba, la ética situacional, la cual afirmaba que hacer males para que vengan bienes, es decir, el fin justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios. Y esa es una de las cosas que hoy la iglesia mucho tiene. ¿Qué pasa? Que piensan que porque dicen que es para gloria de Dios, está permitido. La cultura inculca, hermanos, de esta ética situacional, que la gente que está bien, a la gente diciéndoles está bien mentir siempre y cuando sea para una buena causa, ¿no? Está bien mentir, por decir, voy a meterlo a otro punto, por decir, ellos dicen, bueno, sí, Dios condena que consultemos a los brujos, pero si tú estás buscando una respuesta y tal vez Dios te la quiere dar por esa parte, está bien meterse a la magia siempre y cuando sea por una buena causa. Fíjate a qué punto llegan. O sea, ellos le tratan de encontrar matices grises a una voluntad de Dios que ya fue dicha. Ese se le llama la doctrina de la ética situacional, que es está bien hacer un pecado siempre y cuando nos lleve a una buena causa. Entonces, por eso dicen, bueno, hay que atraer a jóvenes a la iglesia. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a copiar ciertas cosas del mundo para que la gente o para que estos jóvenes se acerquen a la iglesia. Entonces empiezan a tomar cierta vestimenta, ciertos cantos que surgieron en el mundo de una mente caída, de una persona que tal vez es hasta ateo. Toman eso y lo meten a la iglesia y ellos dicen, es que se convierte en bueno porque lo estamos haciendo para Dios. ¿Te das cuenta? Esa es una ética situacional. O sea, que ellos dicen, bueno, yo estoy haciendo esto, pero yo lo hago para Dios. Y por lo tanto, cuando yo lo hago para Dios, entonces quiere decir que ya es bueno. Y de esto podemos ver un ejemplo, y este es el de Robin Hood, ¿no? El cual robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Y muchos lo ven como un gran héroe, pero en la vista de Dios era un ladrón. Y punto. ¿Ok? Entonces, hoy en día, muchos no se preocupan del pecado por diversas razones. Voy a nombrar algunas. Por decir, porque Dios está para perdonar. ¿Okay? Dios está para perdonar. Entonces, ellos dicen, bueno, es que o sea, Dios sabe que tenía necesidad, ¿verdad? Dios sabe que tenía necesidad. Entonces, una cosa, hermanos, es que Dios utilice ese mal del ser humano para llevar a cabo otro tipo de cosas. Y otra cosa es que esté de acuerdo, ¿no?
O sea, hay muchas cosas que se han dicho, por decir, razonando. Si Dios dice que, que hay que respetar a las autoridades, ¿no? Romanos 13, y llegaremos a ese capítulo donde razonaremos algunas cosas, pero por decir, si Dios dice que hay que respetar a las autoridades porque toda autoridad de Dios ha sido puesta, ¿qué hacemos con las guerras civiles? ¿Estará Dios de acuerdo con las guerras civiles? Entonces muchos argumentarán, bueno, es que maltrataban a las gentes, sí, pero al fin y al cabo, Dios ha dicho que esas gentes son la autoridad de ellos. Entonces, entramos en ciertas situaciones, hermanos, que podríamos argumentar muchas cosas. Pero ellos dicen, Dios está para perdonar. Luego dice, Dios es amor y no castiga. Ese es un argumento de los feministas. Es un argumento que muchos utilizan. ¿Cuál? Es que si nos amamos, yo no creo que esto sea malo. Así dicen, si nos amamos, yo no creo que sea malo. Y recuerden, hermanos, que una de las cosas que muchas gentes confunden es el amor, lo confunden con la pasión. Pasión es simplemente un arrebato, es un deseo inflado, eso es una pasión. Y muchos confunden pasión con amor, ¿no? Y es el caso, por decir, de un hombre que está casado y encuentra otra mujer y se le incendia la pasión. Y él piensa que es amor, o sea, él piensa que, y dice, bueno, es que yo ya no amo yo ya no amo a mi esposa, yo amo a esta persona. Y es un amor que yo nunca había sentido. No, lo que tienes es un pecado, una concupiscencia en tu corazón que te está quemando por dentro. Y tú piensas o tratas de justificarlo con amor. Es lo mismo que pasa. Estas personas que tienen su pecado confunden amor con pasión o con concupiscencia. Y le llaman amor para tratar de justificar lo que ellos están haciendo. Por eso dice, Dios es amor y no castiga. Número 3, estamos viendo diversas razones por las cuales no se preocupan por el pecado. El pecado no es tan malo, nos enseña lecciones valiosas, ¿verdad? Dicen, hay un dicho que dicen, es que todos algún día nos vamos a equivocar. A ver, sí, tienes una parte de razón. Sin embargo, no olvidemos que el pecado es una decisión. El hombre decidió pecar, o el hombre decide pecar, que en muchas otras cosas. Entonces el hombre ya empieza a justificar, como por decir, es que yo no tenía de otra opción, es que la sociedad, es que mis padres, es que mis hermanos, es que mis papás se separaron, es que mi hermano mayor se murió, es que mi papá murió en un accidente de auto y yo no lo pude soportar, no lo pude superar, cosas así. Y yo no digo que eso no exista, es obvio que sí. Pero si tratamos de justificar con eso nuestra vida desordenada y la vida de pecado que se lleva, estamos en una situación muy equivocada. ¿Okay? Y otro punto es, debemos mantenernos dentro de la cultura que nos rodea. Es decir, a lo mejor muchos dirán, es que a lo mejor para ti, según la Biblia, pues esto está mal. Pero es que debes de entender que en ese tiempo no tenían tanto conocimiento como hoy tenemos. Entonces, hoy, pues podemos argumentar otro tipo de cosas y saber que, pues, no sé, tal cosa, pues para otros era mala, ¿no? O sea, a lo mejor tener 1, 2 o 3 parejas, pues en ese tiempo era malo. Pero hoy ya no lo es tanto, porque ya es tu preferencia, ya es lo que tú decidas. Y no, o sea, no, hermanos. O sea, una cosa es lo que el hombre quiere imponer y otra cosa es la verdad. Por eso te lo digo, o sea, no puedes andar en el cristianismo simplemente a base de tus sentimientos, a base de lo que tú crees, según tu opinión. No, tienes que andar conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios nunca cambia, porque uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. ¿Ok? Bien, entonces voy a continuar para ir cerrando esta clase. Romanos 3:9. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya me has acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Ok? Entonces, ¿alguien es mejor entre el que tiene circuncisión y el que no la tiene? Pues no, ninguno es mejor. Los dos requieren el evangelio.
Aguas con eso, hermanos, Los dos requieren el evangelio. Entonces, no podemos pensar que alguien es mejor porque tiene una circuncisión. No, simplemente tiene más responsabilidad. Eso sí, eso es otra cosa, pero no responsabilidad con respecto a la salvación, sino con respecto a al juicio. ¿Ok? O sea, en eso sí, los judíos van a tener un poquito más de peso. Por eso dijo Cristo, os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad de Corazín y Betsaida. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ellas, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti han sido hechos, tiempo ha que se hubiesen arrepentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de respecto al juicio, Israel sí tiene una mayor responsabilidad delante de Dios. Pero con respecto a la salvación, ambos, tanto judíos como gentiles, requieren el evangelio. Tanto judíos como gentiles requieren el evangelio. ¿Qué? Entonces, traducción viviente. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. ¿Ok? Todos. Y después ahora Pablo va a dar versículos para esto. ¿Ok? Por decir, entrando a esta parte, hermanos, vamos a encontrar 13 acusaciones de Dios hacia el ser humano. ¿Ok? Hacia el hombre. Número 1, el hombre es universalmente, el ser humano es pecador. Ay, y esto es algo que los seres humanos el día de hoy no quieren aceptar. No quieren aceptar. O sea, ellos creen que puede haber alguno bueno. Porque pues, él no le hace mal a nadie. Porque él ha sido un buen papá. Él ha sido una buena mamá. ¿Verdad? Él ha sido un buen policía. Él ha sido un buen senador. Siempre se preocupa por las personas. Se preocupa por el pueblo donde nació. Es que él no olvida sus raíces. ¿Va? O sea, argumentan. Pero aquí Pablo empieza a citar y dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo. ¿Qué quiere decir que no hay? Pues que no hay. ¿No? No hay ni uno solo justo. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. ¿Ok? Entonces, aún el Papa, la Madre Teresa de Calcuta, que por cierto, antes de morir la Madre Teresa de Calcuta le practicaron un exorcismo. Que cuando ella murió, una de las cosas que no concordaban eran los libros de finanzas, hermanos, que tantas donaciones que le hicieron y sus hospitales dentro de la India y de China y de las Filipinas estaban completamente abandonados. No hay ni justo ni aún uno. Y el hombre más santo que uno se quiere imaginar, todos son pecadores, hermanos, todos. Incluyendo, te voy a decir algo, incluyendo tus hijos, incluyendo tus hijos. Porque muchos piensan que no. O sea, algo les pasa a los papás que piensan que sus hijos no nacieron con el pecado original. No sé por qué piensan eso. No lo sé. Todavía no tengo esa experiencia. Pero lo que sí he visto es que el papá piensa que su hijo no es incapaz de pecar. Ya te voy a decir algo. Y eso yo lo viví por experiencia propia. Y es que cuando el papá más argumenta que su hijo no fue, te deja en ridículo. Porque nos olvidamos que nuestro hijo es pecador. Y que él también tiene esa tendencia a hacer lo malo. Él también tiene esa tendencia de hacer lo que es incorrecto. Y tratar de escudarse en el amor que tú le tienes. Eso es lo mismo que el hombre trata de hacer con Dios, ¿no? El hombre hace algo malo y trata de escudarse en que Dios es amor. Pero lamentablemente, para ellos, y afortunadamente, Dios no es como nosotros. Voy a dar el segundo punto y aquí vamos a terminar. El ser humano es universalmente un ignorante espiritual. Ay, ¿cómo cree, pastor? No creo. Sí. Aquí dice, no hay quien entienda.
Nadie es realmente sabio, nadie. No hay quien tenga entendimiento. ¿De quién? De Dios. No hay. No hay, hermanos. En la medida que tengamos comunión con Dios, en la medida que aprendamos la palabra, entonces el hombre empieza a conocer más a Dios y a vivir como Dios manda. Pero para el hombre natural, el evangelio es una locura. Por si yo esta semana que pasó, también estaba yo viendo una conversación entre dos personas hablando de cierto tema de Moloch. Un dios, ya saben, este dios Moloch que aceptaba pues, ofrendas de niños, los mataban, los echaban dentro de este ídolo al rojo vivo. Pero, fíjate el punto, o sea, ellos se creen con mucho conocimiento de muchas cosas, pero de Dios no saben nada. O sea, sabrán mucho de cómo usar la magia, invocar muertos, contactar con un espíritu, muchas cosas. Pero cuando se trata de Dios, son unos completos ignorantes. Entonces ellos argumentaban esto. Moloch, en los tiempos antiguos, era como que se aparecía y les mandaba que si querían fertilidad o si querían una buena cosecha, tenían que entregar a su hijo, y es por eso que los padres entregaban a sus hijos. Entonces esta mujer citó el pasaje de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo. Entonces ella dice, ¿hay quién fue? ¿Dios o Moloch? Porque como vemos en la historia, o sea, date cuenta de la ignorancia de esta mujer. Y que después Dios cambió el punto de los niños por un cordero. Diciendo, ahí él hizo un cambio. Pero antes él aceptaba niños. Fíjate la ignorancia de esta mujer. Y se dice muy sabia y no sé qué tanto rollo. Pero cuando se trata de Dios, hermanos, el ser humano caído es completamente un ignorante. O sea, no entiende. O sea, dice, es que yo no entiendo cómo se puede creer en un Dios que destruyó una ciudad. O sea, yo no puedo concebir un Dios así. O sea, que destruya a gente inocente. Ignorancia completamente. En verdad. O sea, y nos vamos a enfrentar mucho a eso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el hombre, universalmente, es un ignorante espiritual. O sea, quieren argumentar de Dios, pero están en la completa ignorancia. Y por eso cuando les decimos, es que tú eres un ignorante, o sea, tú no sabes, no has entendido cómo es Dios. No, pero es que lo que dice ahí tu Biblia, yo por eso la Biblia no se las puedo enseñar a mis hijos, porque cómo es posible que les voy a enseñar que Dios destruyó una ciudad, cómo les voy a enseñar que Dios expulsó a Adán y Eva del huerto. Ay, ¿a poco tú expulsarías a tu hijo? O sea, no, obviamente que no. O sea, tu hijo podrá ser lo más malo que sea, pero tú echarlo de la casa, pues no creo que eso sea algo bueno, algo que sea bueno para él. Bueno, eso es tu opinión, ¿no? Ese es el punto. Esa es tu opinión. Pero qué bueno que Dios no es como tú, porque si Dios fuese como nosotros, hermanos, eh, pues obviamente estaríamos en el completo caos. Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar en este capítulo 3, versículo número 11.